Dios me los bendiga, hermanos, hermanas en Cristo. Qué bendición es poder nuevamente compartir las buenas nuevas con ustedes. Gracias por su apoyo en forma de sus oraciones, su asistencia. Quisiera invitar a aquellos que nos ven por video pero no nos han acompañado. Quiero recordarles que nos reunimos en persona cada domingo a las 9 de la mañana y también cada miércoles a las 7 de la tarde. Nos encantaría verlos y obviamente también si hay alguna necesidad de oración, favor de avisarnos. Mi correo electrónico es muy sencillo. Es pastornoel420@gmail.com. pastornoel420@gmail.com. Hoy vamos a dar continuación a un mensaje que comenzamos el domingo pasado, que es parte de una serie de mensajes en que estamos siendo aconsejados y exhortados a cómo podemos nosotros no solamente sobrevivir, sino triunfar en estos tiempos difíciles en los cuales vivimos. Es importante que reconozcamos que estamos nosotros en medio de una batalla, en medio de una guerra espiritual. Y comenzamos esta serie con un mensaje titulado No te asustes, no entres en pánico por lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Recuerda las palabras que Jehová le comentó a Josué. No una vez, no dos veces, sino 3 veces le dijo, esfuérzate y sé valiente. Esas palabras nosotros las necesitamos tomar como palabras para nosotros. Si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, no te asustes, no entres en pánico, sino esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate en el Señor, respáldate en Él y en su palabra y en sus promesas y sé valiente. Y luego en el segundo mensaje de esta serie, estuvimos aprendiendo cómo debemos nosotros tomar, estar conscientes y tener una conciencia espiritual de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. El enemigo se aprovecha de aquellos cristianos que no son cautelosos, aquellos cristianos que no se dan cuenta que estamos en medio de una guerra espiritual. Y es por eso que es tan importante estar conscientes de los tiempos en los cuales vivimos y de los ataques del enemigo, que el enemigo es real, el enemigo tiene un objetivo, una misión verdadera. Él quiere destruir todo lo que es importante para ti. Él quiere alejarte de Dios, Él quiere desanimarte, Él quiere extinguir ese fuego que tienes por Cristo. Y es por eso que tenemos que estar conscientes de lo que Él nos está diciendo. En Efesios 5:15 Pablo lo dijo de esta manera, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y luego el domingo pasado avanzamos al mensaje número 3, donde estuvimos observando aquellos recursos sobrenaturales que Dios nos ha dado para poder luchar y triunfar en esta guerra espiritual. Y uno de esos recursos que Dios nos ha dado es la armadura espiritual. La armadura espiritual. Pablo le escribe a los Efesios y describe esta armadura espiritual de una manera muy clara y sencilla. Pablo en esas alturas, él estaba preso en su casa. Estaba encadenado a un soldado romano las 24 horas por día. Y eso le permitió a Pablo observar y notar los detalles de la armadura del soldado romano. Entonces Pablo usa sus observaciones y les enseña a los cristianos en Éfeso y por extensión a todos nosotros en el día presente, cómo nosotros también necesitamos esas piezas de armadura para nuestra protección espiritual. Y les dije la semana pasada que la primera pieza que Pablo menciona viene siendo la pieza esencial, que es el cinturón de verdad. El cinturón de verdad. Los soldados romanos vestían, su uniforme era una túnica. Y antes de entrar al campo de batalla tenían que fajarse esa túnica debajo de ese cinturón, de ese cinto de verdad.
Y la razón que necesitaban hacer eso es porque si no se fajaban, corrían el riesgo de tropezarse con su propia túnica o le daban la oportunidad al enemigo de tomar una pieza suelta de esa túnica. De la misma manera, Pablo dice que nosotros como hijos de Dios tenemos que fajar esos pensamientos sueltos que el enemigo a veces pone en nuestras mentes. Tenemos que fajarlos bajo el cinturón de verdad. ¿Por qué? Porque hay muchos pensamientos que el enemigo planta en nuestras mentes y les digo que no todo lo que tú piensas es verdad. Hay mucha falsedad, hay mucha mentira, mucho fingimiento y por eso necesitamos el cinturón de verdad debajo del cual tenemos que fajar todos esos pensamientos. Eso es lo que Pablo llama el cinturón de verdad. En segundo lugar, vimos la coraza de justicia. La coraza era una pieza importante para el soldado, protegía sus órganos vitales, esos órganos esenciales. De la misma manera, nosotros como hijos de Dios necesitamos una coraza, pero es una coraza de justicia. Y les expliqué que la razón que necesitamos esa justicia no es porque necesitamos ser justificados vez tras vez tras vez, porque justificados solamente una vez lo somos. Cristo nos justificó mediante su muerte en la cruz y nosotros el momento que ponemos nuestra confianza en Cristo como Salvador, nosotros somos justificados delante de Dios. Pero la palabra justicia también la encontramos en la Biblia como una forma de obediencia. Quiere decir, es una justicia practicada. Y en 1 Timoteo 6:11, Pablo le dice a Timoteo: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Mira, las obras buenas para Dios no tienen ningún valor antes de que somos hijos de Dios. Pero después de que venimos a los pies de Cristo y ahora somos cristianos, nuestra obediencia tiene un significado muy alto. Y Pablo aquí nos está diciendo que la persona que es salva, la persona que es hijo de Dios, tiene que practicar la justicia. En otras palabras, tiene que ser obediente a las cosas de Dios. Y por eso la coraza de justicia se refiere a eso. Nosotros nos protegemos nuestro testimonio mediante nuestra obediencia a Dios. Bueno, por eso en Efesios 4:27 Pablo dice: ni deis lugar al diablo, ni deis lugar al diablo. Bueno, ahora vamos a avanzar a la tercera pieza de armadura espiritual. Esto es lo que llamamos el calzado del evangelio, los zapatos o las botas del evangelio. Fundamental para el soldado romano eran su calzado. No eran chanclas, eran más como botas. Y debajo de las botas del soldado habían pedacitos de metal muy parecidos a las piezas que usan los atletas olímpicos, porque esto les ayudaba a mantener resistencia y mantenerse firme sobre la tierra cuando venían los ataques del enemigo. Y Pablo nos está diciendo aquí que si nosotros queremos resistir los ataques de Satanás, necesitamos tener el fundamento correcto en nuestra vida. ¿Y cuál es ese fundamento? Efesios 6:15 dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Pablo está haciendo alusión al Antiguo Testamento. En Isaías 52:7 nos dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice: a Sión tu Dios reina. Y cuando Pablo habla del fundamento de la vida, para estar disponible y listo para compartir las buenas nuevas, está hablando de la disposición y la habilidad de que esto sea el propósito único de nuestra vida. Mira, ponte a pensar, ¿por qué después de que tú recibiste a Cristo como Salvador de tu vida, por qué Dios te mantuvo aquí en la tierra? Solamente hay una explicación. Porque así como Dios usó a alguien
para traerte a ti a los pies de Cristo. Dios ahora quiere usarte a ti, quiere usar tu testimonio, tu reputación para traer a otros a los pies de Cristo. Él quiere que tú alcances el mayor número de personas para Cristo. Es por eso que donde tú vives, donde tú trabajas, donde tú vas a la escuela, donde tú convives, ese es el lugar, esos son los lugares, el campo que Dios ha escogido para que tú compartas las buenas nuevas de salvación. Dios quiere usarte, nada de eso es accidental. Es posible que Dios te ha movido de lugar de empleo a otro trabajo, de una escuela a otra, y a veces tú, sin darte cuenta, te preguntas, ¿por qué Dios me está moviendo? ¿Por qué Dios me...? Es porque Dios te está moviendo y Dios ahí te quiere usar. Ahora, quizás tú te preguntas, ¿y qué tiene esto que ver con la guerra espiritual? ¿Cómo me ayuda el Evangelio y tener ese deseo y ese anhelo de ganar almas para Cristo? ¿Cómo esto me ayuda en contra de los ataques de Satanás? Bueno, si tú tienes un fundamento, un propósito para tu vida, y ese propósito es de compartir el Evangelio con otros, eso te va a dar razón y motivo de resistir los ataques de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás quiere alejarte y distraerte de hacer lo que es tu llamado y tu propósito. También, ponte a pensar en esta manera. Si tu propósito es ganar a otros para Cristo, tus parientes, tus amigos, tus compañeros, tus hijos, mira, si ese es tu objetivo y esa es tu motivación, cuando el enemigo viene y trata de atacarte, tú vas a ponerte a pensar, si yo me rindo a los ataques del enemigo, si yo caigo en pecado, ¿cómo puede afectar mi habilidad, mi testimonio, mi reputación y mi habilidad de ganar a otros para Cristo? Y eso puede servir de motivación para resistir los ataques del enemigo. Bueno, ahora avanzamos a pieza número 4, el escudo de fe. En Efesios 6:16, Pablo dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El soldado romano usaba una pieza de madera que medía 2,5 pies de ancho y 4 pies de largo. Y estaba cubierto en una cobertura que en una piel que se metía y se zambutía en el agua. Y la razón que tomaban esa piel y la zambutían en el agua es porque muchas veces los enemigos, cuando tiraban las flechas, esas flechas estaban prendidas con fuego. Entonces, cuando esas flechas pegaban en contra de ese escudo de piel empapado en agua, extinguía el fuego inmediatamente. Y lo que Pablo nos está diciendo aquí, la razón que nos dice que necesitamos ese escudo de fe, es lo que nos está diciendo es que cuando esas flechas vengan, cuando Satanás te tire esas flechas, tienes que levantar ese escudo de ¿qué? De fe. No es una esperanza, no es un deseo, no es un sueño, un pensamiento positivo, es fe. Hebreos 11:1 dice, es pues fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es la aseguranza de que Dios va a hacer lo que ha prometido. Y cuando nosotros levantamos el escudo de fe, estamos diciendo que nosotros creemos en las promesas de Dios, confiamos que lo que Dios ha dicho lo va a hacer, y cuando el enemigo viene y ataca y las flechas vienen, nosotros levantamos ese escudo de fe y decimos, no vamos a creer al enemigo, no vamos a creer sus mentiras, no vamos a ser engañados por esas flechas, sino que vamos a nosotros seguir creyendo en nuestro Dios. Ahora Satanás es muy sutil y él tiene sus flechas favoritas que usa en contra de cada uno de nosotros. A veces él nos tira flechas de avaricia, otras veces nos tira flechas de lujuria. Una de sus flechas favoritas es el afán. ¿Por qué? Porque si él puede convencernos, afanarnos por ciertas cosas, eso va a menguar nuestra fe, eso nos va a mantener distraídos. Mira,
¿Te has encontrado esta situación de que estás ahí sentado, ya sea en tu casa, en tu lugar de empleo, en la iglesia, y de repente llega una mente, un pensamiento a tu mente que no sabes de dónde vino? Y de repente estás pensando en esa cosa, te vuelves obsesionado con eso, empieza a dominar tu mente, te paraliza con temor. Cuando eso ocurre, es evidencia, es señal de que estás tú en el puño de Satanás. Y es por eso que necesitas alzar ese escudo de fe, porque quiere decir que en ese momento tú confías en Dios. Tú confías que lo que Dios ha dicho, Él lo va a cumplir. No tienes nada por qué preocuparte o afanarte. No tienes por qué temer, porque Dios es soberano. Dios está en control y Dios está en control de tu vida. Esto nos trae a la pieza número 5. El yelmo o el casco de la salvación. El casco de la salvación. Dice Efesios 16:17, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo, el casco, era una pieza muy importante que usaba el soldado. El casco protegía no solamente la cabeza del soldado, sino que también tenía una pieza que protegía su cuello y también sus ojos. Era absolutamente esencial que el soldado siempre se ponía su casco. Y Pablo dice que el cristiano siempre tiene que mantener el yelmo de salvación. Ahora, muchos comentaristas bíblicos han sugerido a lo largo de los años que esto se refiere a la aseguranza de la salvación. La importancia de saber y tener certeza de que somos salvos. Ahora, piensa en esto. Si tú siempre estás pensando, ¿seré salvo o no? Yo no creo que vas a ser efectivo en las manos de Dios. Es importante saber si eres salvo. Y también es importante saber que una vez que eres salvo para siempre. En Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Fue la responsabilidad de Dios de salvarte y sigue siendo su responsabilidad mantenerte salvo. Es por eso que es importante saber y creer con toda certeza que somos salvos. Porque esa aseguranza, esa certeza nos va a ayudar a ser efectivos en las manos de Dios. La Biblia nos habla acerca de la salvación y el poder de la salvación, que Dios nos ha dado el poder de salvarnos, pero también de salvarnos de la pena del pecado. No solamente Dios tuvo el poder de salvarnos, sino que también con su mismo poder nos salvó de la pena del pecado. Y cuando tú llegases a ser cristiano, no solamente te salvó a ti, sino que también te salvó de la pena del pecado. Y Pablo nos está diciendo aquí que tenemos que caminar y andar en ese conocimiento, que no tienes que rendirte a la tentación de Satanás, que Dios te ha dado el poder resistir. Bueno, esto nos trae a la pieza número 6, y entre las 6 piezas es la única que es ofensiva. En otras palabras, las otras piezas que ya hemos abordado son piezas defensivas. Esta es la espada del Espíritu. Pablo dice en Efesios 6:17, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la palabra que usa Pablo aquí es la palabra griega makaira. No se refiere a una espada larga que el soldado azotaba, sino que era más bien como una daga o como un cuchillo que medía 18 pulgadas. Y esta daga se usaba para el combate cercano. Y el soldado tenía que saber cuándo usarla y cómo usarla para ser efectivo. En la misma manera, tú y yo necesitamos conocer la palabra de Dios de tal manera que cuando el enemigo nos ataca con una mentira, con una tentación, nosotros deberíamos de saber qué versículo bíblico preciso necesitamos en ese momento para resistir y para poder vencer ese ataque del enemigo. Miren, hermanos, hermanas, yo sé que muchos de ustedes conocen esta armadura, ustedes están familiarizados con esta armadura espiritual. Pero el mensaje de hoy no es para que podamos aprender, sino que estemos animados a utilizar. Es por eso que si queremos triunfar en este mundo,
en medio de la adversidad y los ataques del enemigo, tenemos que tomar esta armadura. Tenemos que vestirnos con esta armadura. Y saben, Dios también nos ha dado un recurso sobrenatural adicional. Aparte de la armadura espiritual, Dios también nos ha rodeado de otros cristianos, de otros creyentes que necesitamos en nuestras vidas, en nuestros círculos, si queremos seguir avanzando. ¿Se ha dado cuenta cuántas veces Pablo menciona a otras personas en sus epístolas? En Efesios 6, 18, 19 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica porque todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Pablo deseaba las oraciones de otros. Él reconocía el poder de sus oraciones y también el ánimo y el apoyo que estos le traían. Él reconocía el poder de Eclesiastés 4, 9 y 10, donde dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. La armadura de Dios es importante, pero el pueblo de Dios también es importante para nosotros, para poder resistir y salir con triunfo y victoria en estos ataques. Por eso Hebreos 10:24 nos dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Miren, si lo queremos o no, el momento que nosotros confiamos en Cristo como nuestro Salvador, Él nos puso en su lista. El enemigo está determinado en destruirte. Él ha envenenado la cultura que nos rodea. Él está tratando de incitar a tus hijos que se rebelen contra Dios, tratando de convencerlos que una vida aparte de Dios es el único camino a la libertad, que sabemos es una mentira. Y él está, miren, el enemigo está diseñando tentaciones que son específicamente para ti. Y Él no va a descansar hasta que Él no haya destruido todo que es importante para ti. Y por eso necesitamos tomar inventario. Tenemos que utilizar estos recursos sobrenaturales que Él nos ha proveído. Hermano, hermana, los dejo con estas preguntas. ¿Estás leyendo, memorizando y meditando la palabra de Dios? El cinturón de la verdad. ¿Qué obediente estás tú siendo a los mandamientos de Dios? La coraza de justicia. ¿Hay grieta en tu armadura? ¿Hay áreas de desobediencia que Satanás puede usar para destruir tu fe o la fe de tu familia o tu futuro? ¿Qué comprometido estás tú a la misión de Dios para alcanzar a otros para Cristo, el calzado del Evangelio? ¿Qué plan tienes tú para compartir las buenas nuevas de salvación con aquellos que tú te rodeas? 4. ¿Posees tú una fe fuerte? Tipo de fe que puede alejar los ataques de Satanás. Ese es el escudo de fe. ¿Qué promesas específicas de Dios estás tú en las cuales te estás respaldando cuando Satanás te ataca? Número 5, ¿entiendes que como cristiano eres salvo no solamente para salvación, sino que también eres salvo del penal del pecado, sino también del poder del pecado? A esto le llamamos el yelmo de la salvación. ¿Hay algunos hábitos, adicciones a los cuales tú te has sometido? Por eso necesitamos el yelmo de la salvación. Número 6, ¿qué puedes tú traer a tu mente versículos, escrituras específicas cuando enfrentas pruebas, tentaciones? Eso le llamamos la espada del Espíritu. Esto es tan importante, tan básico, tan elemental, pero a la vez tan importante. No ha habido tiempo que los cristianos necesiten más la armadura de Dios y el pueblo de Dios. Tenemos que rodearnos, apoyarnos, animarnos los unos a los otros para poder triunfar.
Buen Dios, te damos gracias por este mensaje. Úsalo para animarnos, para fortalecer nuestra fe, recordarnos que tú ya nos has dado los recursos que necesitamos para triunfar, la armadura de Dios. Y también nos has rodeado de otros hijos e hijas de Dios que necesitamos para ayudarnos y apoyarnos en nuestra jornada. Gracias Dios te damos. Usa este mensaje para animarnos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos, hermanas. Ánimo y adelante.